muchas gracias por el apoyo que desde la Dirección General de Andaluces en el Exterior se está dando a este ciclo de conferencias que nos está haciendo llegar, pues en este caso, la historia de la primera circunnavegación del mundo. Hoy tenemos también con nosotros al director gerente del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, que es la otra parte, digamos, la otra pata de esta mesa, ¿no? En el impulso de este ciclo de conferencias. Y a él, antes de comenzar, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, Tristán, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Félix. Un placer volver a saludarte de nuevo en un webinar más organizado por el Centro de Estudios Andaluces en colaboración en esta ocasión con la Dirección General de Andaluces en el Exterior. Y bienvenidos a todos los bien hallados, todos los que nos siguen. Bueno, soy Tristán Pertíñez, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que como todos sabrán es una fundación adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Como sabrán, nuestra fundación tiene como objetivos fundacionales el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural e histórica de Andalucía, con el objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico e histórico de la comunidad autónoma. Muchas gracias por acompañarnos todos en este ciclo de webinars especial Andaluces en el Exterior, pero que también para todos los que conocen en profundidad aspectos relevantes de nuestra historia. Gracias, Félix, por tu inestimable labor al frente de la coordinación de estos webinars que tan magníficamente estás coordinando, y quería aquí saludar muy afectuosamente y agradecer su participación a la invitada de hoy, a Enriqueta Vila, que fue patrona de nuestra fundación, que el año que viene cumple 20 años. Muchísimas gracias, Enriqueta, por aceptar la invitación para participar en este webinar, en este seminario que tan gustosamente estamos preparando y que creemos que está teniendo una muy grande aceptación, tanto en directo como después a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por participar. Es todo un honor para nosotros, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Tristán. Por explicar brevemente, esta es la segunda conferencia del ciclo que estamos dedicando a la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, de la que el año pasado se cumplieron 500 años de su partida desde Sanlúcar de Barrameda. La primera ponencia correspondió a cargo del profesor y escritor José Calvo Pollato, que nos habló del contexto general, ¿no? Y en especial de las relaciones entre España y Portugal en ese momento histórico. Y hoy en esta segunda jornada contamos con la presencia de, sin duda, una de las figuras más destacadas, ¿no? de la historia, o sea, del estudio histórico en Andalucía durante las últimas décadas, ¿no? Con Enriqueta Vila Vilar, que, como decía anteriormente el director gerente, ha sido patrona de este centro. Además de ello, pues es académica de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Fue la primera mujer que ingresó como miembro numeraria. Es también miembro desde hace ya unos años de la Real Academia de la Historia. Tiene la medalla de Andalucía, la medalla de oro de la Diputación de Sevilla. Ha escrito más de una treintena de libros con líneas de investigación en las que es una gran especialista mundial, tanto los dedicados sin duda a Hispanoamérica como la esclavitud africana y otros muchísimos temas que ha tratado, también en más de 100 artículos en revistas científicas, no solo de España, sino en Italia, en Estados Unidos, en Alemania. Ha dictado conferencias por medio mundo. Enriqueta, pues bueno, es como digo, una figura muy emblemática del estudio de la historia en Andalucía y en general de la cultura andaluza, ¿no? Hoy la tenemos con nosotros para hablarnos de Magallanes y la Sevilla a la que llega Magallanes, y donde se para, ¿no?, el apresto de aquel mítico viaje que ella ha llegado a decir que
que es una proeza mayor incluso que la del viaje a la Luna, ¿no? Si hubiese que entrar en comparaciones entre las grandes gestas de los hombres a lo largo de la historia. Nada más, no me quiero extender, simplemente explicar que al final de la ponencia se abrirá un turno de preguntas, como estamos haciendo todos los días. No se hace por el número de personas que hay con el método de levantar la mano, el icono de levantar la mano, sino que lo hacemos a través del chat, que está en un icono que hay a la derecha de color morado, se abre y ahí se pueden escribir las preguntas y yo se las formularé luego a nuestra invitada. Simplemente ya lo recordaré cuando acabe la ponencia, pero ese es el método que seguimos por agilidad y utilidad. Nada más, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tenerte aquí hoy con nosotros. Tuya es la palabra. Sí. Empiezo. Gracias. Muchas gracias. Quiero saludar al señor director general de la Junta de Andalucía, al director del Centro de Estudios Andaluces, donde, como habéis recordado, he sido patrono durante mucho tiempo, casi desde su fundación, no, creo que desde su fundación durante muchos años. Y quiero darle las gracias a Félix por su amabilidad y a todos los técnicos del Centro de Estudios Andaluces por haberme podido conectar con todos ustedes. Para mí es le doy las gracias al centro por haberme invitado a formar parte de este ciclo, porque para mí es una gran satisfacción. Creo que este ciclo está dirigido a las casas andaluzas, a las casas regionales andaluzas, y es una satisfacción poder dirigirme a todas ellas, porque soy una gran admiradora de las casas regionales en general. Las conozco bien y creo que hacen una labor magnífica en la sociedad en la que se insertan. Voy a empezar. Traigo una conferencia sobre imágenes. Voy a hablar sobre imágenes porque me parece que es más distraído para todos y aparte puede dar una mayor idea de lo que voy a decir. Así que si me pueden poner el PowerPoint, lo agradezco y empiezo la conferencia. Bien. No está el PowerPoint, creo. Tengo que darle algo. Ya. Muchas gracias. Aunque en el programa viene Magallanes y Sevilla, yo lo he ampliado un poco. Y en Sevilla, puerto de salida de la expedición Magallanes-Elcano, la primera globalización. No porque no vaya a hablar de Magallanes y Sevilla, que sí lo voy a hacer, pero voy a darle un poco de más extensión al tema de lo que es solamente Magallanes y Sevilla, de lo que ya tengo. Enriqueta, sí. Un segundito, creo que has puesto un papel o algo sobre la zona del micro que se oye regular. No sé si... ¿Ahora? Ahora muchísimo mejor. Perdón, sí. Bueno, pues, como digo, le da un título un poco más amplio del que di para el programa, porque me parece que circunscribirme solo a Magallanes y a Sevilla, que diré todo lo que ustedes me quieran preguntar después, pero me parece que sería un poco recortar lo que significa Sevilla para esta gran expedición. Voy a pasar las imágenes y hablaré sobre las imágenes. Ahí tienen ustedes una de las muchas imágenes que hay sobre el puerto de Sevilla en el siglo XVI. Esto es un lienzo anónimo del siglo XVI que se encuentra en Focus y es una vista de Sevilla donde me parece que es muy importante, pues se ve el puerto sevillano, es ya de finales del 16, probablemente cuando Magallanes sale no estaba el puerto tan cargado como se ve en esta imagen, y he querido traerlo porque aquí se ve muy bien el Arenal, todo lo que fue este puerto, y se pueden ver también, estas son las actuales atarazanas o las antiguas atarazanas de las que quedan una menos nave. Todo esto es la aduana y aquí detrás estaba el Alcázar,
que fue un monumento muy, muy significativo en todo el viaje de Magallanes. La historia de Sevilla está determinada por su río, un río legendario, como todos ustedes saben, que fue creciendo, la ciudad fue creciendo a su lado y avanzaba a medida que el cauce del río se retiraba. En el principio del siglo XVI, la ciudad cuenta con unos 70.000 habitantes aproximadamente y a finales del XVI con 110. Como pueden ustedes imaginar, todo eso se debe a la vía que se abrió para el Atlántico, porque el puerto de Sevilla siempre tuvo un gran contacto con otros puertos mediterráneos. Perdonen ustedes que estoy un poco ronca. Con otros puertos del Mediterráneo y con puertos del norte de Europa. Y era una ciudad que estaba muy, muy bien acondicionada para, cuando se abriera la vía al Atlántico, hacer de ella la cabecera, como fue la cabecera de India. Y como es natural, se crea en ella la oficina que hacía falta para llevar a cabo todas las necesidades que comportó el comercio con India. Y me estoy refiriendo a la Casa de la Contratación, que estaba aproximadamente aquí, en el Alcázar. Se ubicó primero en una nave de las Atarazanas, pero después se ha llevado al Alcázar por miedo a las inundaciones. Es aquí en Sevilla donde llega Magallanes, después hablaremos más puntualmente sobre esto, donde llega Magallanes en septiembre del año 17 y de donde sale la expedición. Después, como es natural, salió de Sanlúcar, porque Sanlúcar en este puerto de Sevilla, que es un puerto interior, como digo, de 80 kilómetros, su antepuerto natural, y sigue siéndolo, es el puerto de Sanlúcar. Hay una frase de la biografía de Stefan Zweig sobre Magallanes que es muy llamativa. Empieza su biografía diciendo: en el principio eran las especias. Y verdaderamente esta frase a mí me gusta repetirla porque refleja muy bien la realidad y la finalidad del viaje. Que lo mismo, igual que los viajes de Colón, que nos vamos a detener un momento, porque me parece muy importante, porque es todo un proceso en el que culmina el viaje de Magallanes. Como digo, era la búsqueda de las especies cuya ruta terrestre había quedado interrumpida cuando los turcos toman Constantinopla. Entonces, es necesario buscar unas rutas alternativas. Los portugueses, que terminan su reconquista primero, también le pondré luego unos gráficos, empiezan antes y después, cuando se divide el Atlántico, la tierra, por el Tratado de Tordesillas, pues los españoles le queda viajar a las Islas Molucas a través de yendo hacia Occidente. Bien. Y si a los viajes colombinos les cupo la gloria de encontrar un continente, algunos dicen toparse con, pero no me gusta, encontrar un continente desconocido que fue la base de un gran imperio posterior. El viaje de Magallanes Elcano fue el que terminó el programa que Colón le había presentado a los Reyes Católicos precisamente en el año mágico de 1492, cuando se termina la Reconquista con la toma de Granada, cuando sale la gramática de Nebrija, la primera edición de la gramática de Nebrija, la lengua del imperio, como él
dice en su prólogo, y cuando Colón, la reina, acepta la propuesta de Colón, que llevaba mucho tiempo queriendo que le aceptaran su proyecto. Y vamos ya al principio de la empresa. Vamos a ver, y aquí le traigo uno muy rápido, voy a pasar, porque si no, no nos va a dar tiempo de detenernos en el viaje en sí. Estos son los 4 viajes de Colón. Se ven muy claros, como ustedes ven aquí, por los colores que tienen. El primer viaje llega al norte de la isla española y llega un poco a Cuba. En el segundo viaje vuelve a navegar todo el sur de Cuba. Y en el tercer viaje, Colón se da cuenta que lo que está buscando, que lo que ha encontrado no es lo que está. No. Entonces, voy a ponerlo, porque voy a poner la imagen, porque este tercer viaje es la clave de todo lo que pasa después. Como ustedes ven, aquí Colón sale de aquí, como siempre, de Sevilla, y desde el segundo viaje, los viajes a América, las flotas de América salen desde Sevilla y Sanlúcar. Sale de aquí, va mucho más al sur, llega hasta las islas de Cabo Verde y pasa por algo que no se esperaban, que es esto que ustedes ven aquí ahora, que es la desembocadura. Todo esto que ven aquí son las bocas del Orinoco. La desembocadura del río de Orinoco pasa por aquí, por entre la isla Margarita, el Golfo de Paria, la península de Paria, y descubre todo esto y empieza, después de este viaje, todo cambió, absolutamente todo cambió. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que Colón había propuesto de llegar a las Indias no lo había conseguido con sus 2 primeros viajes, y que esto es algo distinto, es un nuevo mundo, es un continente, y a partir de este momento los reyes católicos cambian su política, no respetan lo que le habían prometido a Colón en las capitulaciones de Santa Fe, que era precisamente que nadie podía viajar por la tierra descubierta por él. Y a partir de este viaje fue en el año 98, en el año 99, en el año 1500, hay una serie de viajes que salen. Bueno, voy a poner otra imagen. Esto ya es uno de los viajes andaluces, así que vamos a ver. Atrás. En el año 1599 y 1499, 1500, hay una serie de viajes que se llaman andaluces o viajes menores, donde una serie de empresarios y marinos van con licencia del rey a comerciar, pero sobre todo a descubrir toda esta parte de esta costa que se dan cuenta que ya no es, que es un mundo nuevo. Y he traído como ejemplo, y les puedo decir, por ejemplo, que hubo 6 viajes andaluces muy importantes, entre los que están los marinos conocidos, Vicente Yáñez Pinzón, Ojeda, Nicuesa, los hermanos Guerra, que hicieron una gran fortuna con las perlas aquí en Margarita. Y he traído como ejemplo uno de ellos nada más, y después les digo por qué, que es este viaje de Alonso de Ojeda. Un primero y segundo viaje a Venezuela, como ustedes ven, en 1599, 1502, que es este de aquí, recorre desde casi donde había llegado Colón, toda la parte de arriba, recorre también por la isla, debajo de la isla de Margarita, y llega mucho más adelante hasta el Golfo de Maracaibo. Y después vuelve a Santo Domingo y hace un segundo viaje, que ya es posterior a los viajes andaluces. Ya le dan un terreno por aquí como gobernador, y entonces en ese viaje ya va un personaje
que va con Núñez de Balboa, que ahora veremos y llega aquí a la bahía de San Sebastián. He traído este mapa porque me parece imprescindible para ver lo que eran los descubrimientos en este momento. Juan de la Cosa fue en el segundo viaje de Colón, ya, América, y el primero, creo recordar que también, y él siempre estaba en contra de que Colón decía que la isla de Cuba era una península del Catay, de China, y él decía que era una isla. Aquí, como ustedes ven, la representa perfectamente como una isla. Ya aparece muy bien definida la isla de Santo Domingo, la española, aparece también Jamaica, aparece toda la costa que habían descubierto hasta 1500, no solo Colón, la península del tercer viaje, sino todo lo que se había descubierto después con los viajes andaluces. Y aparece también, tenía una referencia importantísima, aparece también un viaje que se había hecho a la costa de Norteamérica, que lo había hecho Juan Caboto. Es decir, que Juan de la Cosa hace un viaje, hace un mapa espléndido, y quiero decir que después de este mapa que es una maravilla y está en el Museo Naval, nada más entrar en el salón principal, en una vitrina, y es una maravilla verlo. Entonces, este mapa da una idea de lo que luego fue la cartografía, que voy a exponerla al final, y ven ustedes cómo ya se define perfectamente, ¿no? Eran marinos cartógrafos, y lo único que es que queda la duda, lo que todos iban buscando en estos viajes andaluces y después del tercer viaje de Colón, el paso porque ya se presentía, se sabía que esto no era Asia y que tenía que haber un paso a otro mar que lo llevaría a las Islas Molucas, a la tierra de las especias. Este es el cuarto viaje de Colón. Aquí Colón, que este viaje lo hace ya en 1502, Colón, después de estar en España un poco de tiempo, llegó en el tercer viaje, lo llevaron preso, en fin, no voy a entrar en los viajes de Colón, pero sí quiero decir, como para que ustedes vean aquí la obsesión de Colón, que llega hasta donde se conocía entonces, pues había llegado en el viaje de Juan de la Cosa hasta aquí, empieza su viaje por aquí y sube todo lo que es América Central, llega a Yucatán y recorre hasta el norte de Yucatán. Es un viaje geográficamente magnífico, pero después él fue una ruina para él, se le estropearon las naves, las perdió todas y llegó, volvió a España en 1504 y muere después en 1506, es decir, sin encontrar el paso. Esto es la búsqueda del paso, buscando el paso. Y esto es lo que lleva a Magallanes a presentar a Carlos I su plan. Este mapa, que es anterior, como ustedes ven, al viaje de Magallanes, es muy importante porque es por varios motivos. Primero, el mar que quedaba detrás era un mar presentido, todavía no se había descubierto, es de 1507 el mapa, y hasta 1513 no se avista el mar del sur por Vasco Núñez de Balboa, que ahora lo veremos. Aquí ven ustedes las Antillas muy bien pintadas, ven ustedes también la costa de Norteamérica y ven todo el continente brasileño que se había ido, toda la parte de Sudamérica que se había ido alargando con los viajes de Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís, y sobre todo es importante porque Martin Weissmuller, que era un alemán, un geógrafo alemán, que estaba haciendo una topografía, pinta este mapa y él va recibiendo
las cartas, esto lo puede alargar hasta aquí, porque va recibiendo las noticias de Américo Vespucci, que estuvo por aquí, por Brasil, y él pone en este continente que ya lo separa, ya ve que es un continente separado de Asia, como ustedes ven, la primera vez que aparece América sin unir a África, perdón, Asia, pone aquí la palabra Américo, y a partir de ese momento al nuevo mundo, al nuevo continente descubierto, se le llama América, porque aparece en esta geografía muy difundida por Europa a partir del año más adelante, de 1507 y más adelante. Bien. Por eso, como digo, me parece importante decirlo, porque hasta 1513, es decir, hasta 5 años después, no se ve por primera vez el Mar del Sur, que Vasco Núñez de Balboa, un marino, un hombre aventurero, un hombre que se atrajo a los indios, un hombre que yo creo que era más colonizador que marino, y desde Santa María de la Antigua, que fue la primera ciudad que se fundó en el continente, va buscando con conocimiento de la tribu india a las que se va trayendo, se entera de la existencia del mar y por dónde puede ir, hizo la enorme proeza de atravesar el Istmo de Panamá, que si ustedes ven ahora, es imposible concebir cómo esto se pudo hacer a pie por una selva inhóspita en un periodo de lluvia. Bueno, pues atravesó esto y se hizo, tomó posesión del mar, de lo que llamaron Mar del Sur, después se llamaría el Pacífico, en nombre de la reina Juana, que era la que estaba en ese momento reinando en España. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero no he querido obviar los viajes, por lo que todo lo que he contado anteriormente sucede. Los portugueses habían terminado su reconquista antes que los españoles, bastante antes. Aquí en el Algarve, en la escuela de Segre, crean una escuela importantísima náutica. Parece que ahí es cuando empiezan las carabelas, y entonces empiezan a bajar hacia el sur de África, costeando África, y en 1487, es decir, antes que Colón le llevara su proyecto, en ese momento lo estaba estando a los Reyes Católicos, ya habían atravesado había atravesado Bartolomé Díaz el Cabo de Buena Esperanza. Y este otro, por eso digo que lo voy a pasar muy rápido, es en el año 97, un año antes de que Colón hiciera su tercer viaje, los portugueses no solamente habían atravesado el Cabo de Buena Esperanza, sino que Vasco de Gama había llegado a Goa y había fundado una colonia en la India. Habían atravesado ya parte del Índico, estaban muy cerca de las Molucas y conocían, ya empezaron a comerciar con las especies, que era un mercado que dejaba unos márgenes imponentes, enormes. Bien, todo esto hace que los españoles quieran entrar en esa carrera, y por lo tanto no es extraño que cuando Magallanes llega a proponerle su plan con su socio Ruiz Feleiro, que era un cosmógrafo, su plan de llegar, de encontrar el paso, que no se había encontrado todavía, y llegar a las Molucas viajando hacia Occidente, Carlos I, que acababa de llegar también a España, lo escuche y firme con él unas capitulaciones. Eso fue en el año 18, pero Magallanes, y aquí empezamos, con el título de la conferencia, no crean que estoy empezando, pero Magallanes llega a Sevilla el mismo año que
que Carlos I llega a Villaviciosa. Y en un año, en el año 18, bueno, en ese año Magallanes es acogido por el teniente de alcaide del Alcázar de Sevilla, un hombre que tiene unos poderes delegados del conde de Helme, que era el alcaide, unos poderes enormes por ser teniente alcaide del Alcázar, aloja a Magallanes en el Alcázar, se casa a su hija Beatriz en un mes con él, y él vive en el Alcázar menos el tiempo que hace el viaje a Valladolid para firmar la capitulación y para ver al rey, para presentarle su proyecto al rey Carlos I, que acababa de llegar. Un rey que venía de estar educado en Flandes, venía rodeado de asesores flamencos, de banqueros alemanes y flamencos, conocía muy bien el mercado de las especias, y por lo tanto el proyecto de Magallanes le pareció que era indiscutible. Me gusta este grabado de Magallanes, aunque no se parece mucho a su retrato más conocido, porque aquí está representado cómo viajaban entonces estos grandes marinos. Como ustedes ven, tiene un rollo, una carta náutica, un compás y las estrellas. Eso era todo lo que tenían para ir a lugares absolutamente desconocidos. Esto es simplemente para que vean los nombres de los... Se sabe muchísimo de la expedición de Magallanes Elcano, sobre todo de Magallanes, por los cronistas. Muchos de los cronistas que iban en el viaje, muchos de los marinos que en el viaje escribieron crónicas. Uno de ellos, Antonio de Pigafetta, que es el más conocido de todos, un libro muy entretenido, que da muchas noticias, muchísimas. Era una especie de periodista que da noticias etnológicas, noticias botánicas, noticias geográficas, noticias de todo tipo. Después, algo que da precisamente el derrotero del viaje, grado por grado, Ginés de Mafra, que da muchas noticias que no dan los demás, y bueno, este Genovés, que es el menos conocido, pero que también da noticias distintas. Y Elcano, que solamente escribió una carta, que hablaremos al final, una carta al rey, que ya entonces era emperador, pero que le transmitió sus conocimientos a Maximiliano Trasilvano, y la carta de Maximiliano Trasilvano toman, o de él mismo, Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General de las Indias, o López de Gomara igual, todos los datos del viaje. Trasilvano es muy interesante porque era un secretario de Carlos I, y cuando, no sé si por orden del ya entonces emperador o porque a él se le ocurrió, va y en Sanlúcar o en Sevilla conecta enseguida con Elcano. Elcano le cuenta el viaje y él lo escribe en latín, una carta que le dirige al obispo de Salzburgo, al arzobispo de Salzburgo, que era un hombre muy influyente, y esa carta en latín de Maximiliano Trasilvano, que es una pequeña crónica del viaje, se conoció por Europa rápidamente. La carta de Trasilvano es del año 22. Pero en fin, Trasilvano, para mí, Trasilvano y Pigafetta son los dos cronistas más importantes para conocer el viaje. Bueno, los protagonistas los tienen ustedes aquí ya. Magallanes lo ponen, creo que un poco más joven de lo que era cuando llegó a Sevilla, y Elcano, que no está aquí muy favorecido en esta imagen. No voy a decir muchos de ellos porque no quiero alargarme mucho, pero sí quiero decir que Magallanes era un magnífico marino que había estado en el Índico 2 veces, que conocía muy bien aquellos mares,
y que sabía perfectamente la ganancia que dejaba el mercado de las especias. Y como ya su relación con Sevilla ya más o menos se la ha dicho, vivió, como digo, en el Alcázar, se casó con la hija de Barbosa, dejó un hijo antes de irse y firmó su testamento en el Alcázar también. Y Elcano era un marino vasco de Guetaria que su idea no creo que fuera nunca entrar en la expedición, pero que le convino en ese momento para saldar una culpa, una pequeña culpa que tenía por haber vendido un navío a unos genoveses que estaba prohibido. Y si se enrolaba en la expedición, quedaba exento de la culpa. Lo que él no sabía que esa pequeña falta lo iba a convertir en un hombre tan famoso y tan rico como fue. Y la expedición, voy a hablar muy rápidamente de los barcos. Esto es una carabela que, como digo, para viajar, los viajes descubridores era el barco mejor de todo porque era un velero muy rápido y fueron los grandes barcos del descubrimiento, pero que cuando ya el descubrimiento empezó, los viajes empezaron a complicarse y más que el descubrimiento querían ser también barcos colonizadores y comerciales, el galeón le ganó la partida. Y entonces tienen ustedes aquí una nao, que ya es un galeón mayor. Como ustedes ven, la nao tiene la quilla bastante más profunda que el que le he presentado antes, y son naves de más envergadura, aunque eran menos marineras. Y tiene, bueno, esta es la primera imagen que se conoce de 1589 en un mapa de Ortelius de la nao Victoria, que ahora, como ustedes saben, hace unos años se ha reproducido exactamente igual que era. Aquí la tienen, por la Fundación Nao Victoria, de la que es Ignacio Fernández Viales el presidente, y esta nao, que ha dado varias vueltas al mundo ya, es exactamente una réplica de la nao Victoria. El otro día estuve yo en ella y no se puede comprender cómo pudieron hacer esa barbaridad de kilómetros en una nao como esta. Estos son los nombres de los navíos, una curiosidad para que ustedes vean. 120 toneladas era muy poco, era un navío de una eslora de 20 y tantos, 30 metros. El mayor era el San Antonio, que es el que se vuelve. Ahora les explicaré un momentito por qué. Trinidad, que era la nao capitana, donde iba comandada por Magallanes. Y después con la Concepción, que era más pequeña, 90 toneladas, la Victoria con 85, que fue la única que regresó, y el navío Santiago, que se perdió pronto, se naufragó y se perdió pronto. Bien, no me quiero entretener porque se me está yendo bastante el tiempo, y aquí les pongo a ustedes el... No, me ha salido bien el viaje. No me sale el... Tengo una... Bueno, luego lo podemos ver. Antes de que esto tenía que salir después, el viaje comienza, como ustedes ven, en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda. Magallanes sigue muy abajo pegado a África, lo que a los capitanes españoles que iban con él, las naos que los había nombrado capitanes también Carlos I para que un poco lo vigilaran, empieza a preocuparle porque se creen que está en connivencia con los portugueses.
hasta que ya Magallanes aquí cruza el Atlántico a la altura de Brasil, porque él iba a toda esta parte que era ya conocida, porque aquí había estado, no hacía mucho, Juan Rodríguez Ory en el Río de la Plata. Cuando llegan aquí, siguen hacia el sur, y aquí lo que pasa es que esto no encuentro mi primera imagen, a ver si ahora al ponerla sale. No, bueno. Luego lo verán ustedes en un mapa que traigo. Pasan el estrecho de Magallanes, pasan el Pacífico inmenso, que también lo mismo que Colón. Magallanes creía que no era tan extenso como era, y lo mismo que le pasó a Colón con el Atlántico, y llegaron a una isla del archipiélago de las Marianas después de 3 meses de haber cruzado. Hicieron primero, tuvieron una estancia de 3 meses aquí en pleno invierno, cruzaron el estrecho, ahora lo veremos, y llegaron a las Molucas. Esto, como ustedes ven, era un laberinto de islas, y llegaron aquí. Estas son las islas de las especies, mar de las Molucas. Y cuando cargaron los dos, entonces ya quedaban solo 2 navíos, el Pacífico lo habían cruzado 3, San Antonio se había vuelto a España, Santiago se había destruido en un naufragio, en Santiago, y quedaban la Trinidad la Trinidad y la Victoria. Y cuando ya habían cargado, deciden los dos comandantes de las 2 naos que quedaban, que uno era Espinosa y otro era Juan Sebastián Elcano, deciden volver a España. La nao de Espinosa tiene un problema, se tiene que quedar arreglándose en las Molucas, y entonces ya Juan Sebastián Elcano sale por la ruta del Índico para dar la vuelta y cruza el Cabo de Buena Esperanza, y un viaje que dura prácticamente 1 año sin tocar tierra y perseguido por los portugueses. Fue quizás lo más difícil de todo el viaje, dar en la dirección opuesta de que viajaban los portugueses, cruza, y ya cuando cree en las Azores que va a poder hacer a recoger comida, se dan cuenta que lo van a coger preso y llega otra vez a Sanlúcar de Barrameda. Bien, siento que no haya podido poner la imagen donde aparece el viaje entero, pero ahora lo podrán ustedes ver en los mapas que le presento. Bueno, esto es una simple curiosidad. Esto está en Sanlúcar de Barrameda, en una parte del ayuntamiento, un azulejo con los nombres de los 18 que llegaron. Ustedes ven aquí Pigafetta, Antonio Lombardo, natural de Bizancio en Lombardía. Bien. Aquí están otra vez en el otro lado del ayuntamiento, en la otra pared, en Sanlúcar de Barrameda. Ven ustedes a Magallanes, a Elcano, y a Magallanes muy rejuvenecido, porque Magallanes cuando murió tenía un aspecto de un hombre mucho mayor. Esto es un monumento a Juan Sebastián Elcano. Estos son el escudo que cuando Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda, lo primero que hizo fue escribirle una carta a ya Carlos V, y le contaba muy rápidamente el viaje, y no le hacía tanto hincapié en los kilómetros, las millas que habían recorrido, ni en las penalidades que habían sufrido, ni en las tierras que habían descubierto, sino en que por primera vez, él se dio cuenta, en que por primera vez había dado la vuelta al mundo. Entonces el emperador le dio este escudo de armas con un lema que pone, como ustedes ven, Primo Circumdedit Me, que es el lema que ahora mismo está en el buque escuela español, que se llama como él, Juan Sebastián Elcano, y que tiene grabado
este lema también. Además de eso, le dio una pensión de 500 ducados y el Cano podía haber vivido perfectamente con su pensión como un gran burgués casi aristócrata, pero a los 3 o 4 años se embarcó en otro viaje al Maluco y murió en el Pacífico. Esto lo traigo también para que ustedes vean la relación que tiene Sevilla con el viaje, porque aquí está la Virgen de la Antigua, donde todos los marinos antes de salir venían a rezarle a la Virgen de la Antigua, era una virgen de mucha devoción de los marinos, y los supervivientes de la nao Victoria, después de ir al convento de la Victoria, como había prometido Magallanes, vinieron aquí a la Virgen de la Antigua a darle gracias por haber llegado. Esto es otra, la Virgen de la Antigua más de cerca, una imagen que está muy repartida por el mundo entero, muy conocida. Y aquí ven ustedes lo que no le he podido poner antes, en este mapamundi magnífico de Bautista Agnese, que es el primer mapamundi en el que se reflejan una serie de cosas, aparte de que está perfectamente dibujado el mapa de Magallanes, o sea, el viaje de Magallanes, ustedes lo ven, aquí se ve el paso del estrecho, el enorme Pacífico que tardaron 3 meses y medio en recorrerlo sin apenas comida. Y además de, miren ustedes qué curioso, esto es 1540. Aquí ya se ve California como una península que no se sabía qué era, y ya se había descubierto Perú desde Panamá, que se había fundado en 1519, igual que Veracruz, y en el mismo año que salió Magallanes precisamente, y se pueden ver dibujadas las costas de Colombia y del norte del Perú. Sin embargo, el sur del Perú, Ecuador y Chile no se conocía todavía, y como ustedes ven, queda ahí un poco desdibujada. Y la Tierra del Fuego nunca se supo en este siglo XVI que era una isla, se confundía con la Antártida. Vamos a ver otro mapa, este de Ortelius, el primer mapamundi ya verdaderamente completo, casi completo, pero como si ustedes ven, bueno, aquí se ve ya muy bien América del Norte, se ve toda la costa pacífica de América del Sur, ya se ve la California, bastante, no la alta porque todavía no se conocía bien, pero toda la parte baja de California. Pero sin embargo, como ustedes ven, el estrecho de Magallanes la Tierra del Fuego sigue siendo una incógnita y se creen que forma parte del continente austral, todavía en 1570. Y esto, que es el final, aquí con esto termino, es un mapa curiosísimo, un mapa mundi de Matteo Ricci, un italiano, un monje italiano que trabajó para los chinos, un misionero que estaba en China, trabajó para los chinos y está hecho en 1602. Y como ustedes ven, aquí ya el centro del mundo es el Pacífico, no es el Atlántico. Se dan ustedes cuenta que el Atlántico está en este lado y en este lado. América está muy bien definida, es un mapa mundial bastante bien proporcionado en todo, y solamente que el centro del mundo es el Atlántico. Este mapa, que se conoció mucho en Oriente, como es natural, fue quizás el tema más importante para la globalización que se inició con el viaje de Magallanes en Sevilla. En Sevilla se inicia lo que es el viaje de la primera globalización, y con esto la globalización prácticamente está terminada. Este es un mapa que sirvió muchísimo para todo el comercio global y para que se dieran cuenta en Occidente
de la importancia que tenía Oriente y este enorme mar Pacífico inmenso que ocupa las 3/4 partes de la superficie terrestre y que durante 2 siglos se llamó el lago español, porque solamente podían utilizarlo, aunque entraban piratas, lo utilizaban sobre todo los españoles para los productos que traían de China en el galeón de Manila hasta México. Como digo, aquí se puede decir que ha terminado la primera globalización que se inicia en Sevilla en 1519. Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Una conferencia muy interesante que ya nos ha dejado, la verdad, un reguero de preguntas, porque lo vuelvo a explicar, el chat se puede escribir en el icono que hay morado abajo a la derecha, aunque ya, como digo, igual que en Magallanes, pues el primer viaje siempre es el más desconocido y el más difícil, pues también al principio, cuando empezamos con las webinars, pues costaba un poco, pero ahora ya van llegando muchas preguntas, incluso antes de que acabe la conferencia. ¿Me escucha bien, Enriqueta? Encantada, sí. Yo encantada de contestar las preguntas que me hagan, si puedo, claro, lo que sepa. Pues venga, vamos a ir con ella. Nos preguntan por aquí, Alicia, ¿qué fue de la mujer y de la hija de Magallanes que quedaron en Sevilla? Sí. ¿Se sabe cuál fue su destino? Y la mujer quedó, sí, un hijo Rodrigo, la mujer quedó embarazada. El hijo murió cuando él se fue, el hijo tenía un año menos, o 2, y la mujer estaba embarazada y murieron los 3. La mujer murió pronto, el hijo había muerto antes y Magallanes, y ellos no supieron nunca que su padre había muerto. Probablemente primero, creo que murió primero Magallanes y después la mujer. Sí. Nos preguntan también aquí que cómo era la Magallanes Sevilla. Magallanes muere en abril del año 21, en las Filipinas, como ustedes saben. Preguntaban por aquí que cómo era la Sevilla del siglo XVI, que qué población más o menos tenía y qué importancia económica, ¿no?, en la España de aquel momento. Bueno, eso sería para otra conferencia más. La importancia económica de Sevilla en el 16, pues quizás Amberes, París y Sevilla, o Sevilla, París y Amberes, igual, era de las primeras capitales del mundo. Quizás algunas veces dicen que la primera. Es normal, claro, es normal, aparte de que el puerto de Sevilla, desde la Edad Media, mucho antes, había sido un puerto con mucho movimiento. En el norte de Europa y en el Mediterráneo y todo era un sitio muy estratégico, porque era un puerto interior muy bueno. Pues aparte de eso, es que la vía que se abre hacia el Atlántico y el hecho de nombrarla cabecera del comercio atlántico, pues hace que Sevilla se convierta en la primera capital del mundo, claro, en ese momento. Nos pregunta también aquí, vamos a ver, por arriba, Juan Caballero, que por qué piensa usted que hubo una demora de 40 días en que la expedición estuvo parada en Sanlúcar. ¿Por qué esos 40 días de parado? Sí, no fueron 40 días, porque cruzar el río tardaron 10 o 12, fue menos de un mes lo que estuvieron en Sanlúcar. Es verdad que fue mucho tiempo para una expedición. Las siguientes expediciones que salieron y las anteriores no estuvieron tanto. Pero probablemente Magallanes, hasta que no llegó la expedición a Sanlúcar, no salió de Sevilla, porque su testamento está fechado en el año 24, perdón, el día 24 de noviembre en el Alcázar. Entonces, la expedición había salido el día 10 y él no parte hasta Sanlúcar hasta el día 24. Y después estuvieron allí como un mes, probablemente para acabar de llenar las naves que no querían
tener que tuviera mucho peso para cruzar el río, que era bastante difícil, y para terminar de cargarla. Y probablemente por de ahí la diferencia de unos autores y otros, y de unos cronistas y otros de los hombres que iban. Parece que eran 332, otros dicen 335 y otros que 350. Probablemente alguno se enroló en Sanlúcar y otros se enrolaron también en Canarias. Nos pregunta Fran González, que es de la Casa de los Hijos de Jaén de Baracaldo, en el País Vasco, que por qué la primera expedición de Colón sale del puerto de Palos y después se cambia el punto de salida y se sale, por ejemplo, en el caso de la expedición Magallanes, sale de Sanlúcar, que se sabe por qué cambiaban el punto de salida. Sí, claro. Bueno, se sabe, sí, claro que se sabe. Siempre se pensó cuando sale de Palos porque los Pinzón fueron los que organizaron los marinos de este momento estaban en Huelva y los que organizaron las naves para acompañar a Colón, y donde Colón en la Rábida tenía mayor fuerza, y fue un viaje de descubrimiento con 3 navíos muy pequeños. Cuando el segundo viaje de Colón, que ya es una expedición de muchos más navíos, mucho más envergadura, ya no se puede hacer en Palo porque no había infraestructura. Entonces se hace en toda la bahía de Cádiz y Sevilla, porque Fonseca, que era el obispo Fonseca, que era deán de la Catedral de Sevilla, vivía en Sevilla, y Sevilla, como ya digo, era un puerto interior muy importante. Hubo mucho tiempo, pensar que se tardó mucho en decidir si la cabecera de la flota estaría en Cádiz o en Sevilla. Se pensó Sevilla porque Sevilla, por ser puerto interior, tenía mucho más seguridad de guardar todo y de que los navíos salieran con más tranquilidad y de que estuvieran más resguardados los navíos que llegaban, y porque además Sevilla tenía una infraestructura que Cádiz en ese momento, aunque tuviera una magnífica bahía, no tenía, y además tenía el gran problema de la piratería ya y de que no podían estar los barcos resguardados. Es decir, el puerto de Sevilla, del puerto interior, eso es muy importante. Por eso el río, por eso he dicho al principio que Sevilla le debe todo a su río, como todas las grandes ciudades que están a la orilla del río, ¿no? Vamos a ver por aquí. Muchas felicitaciones, que ahora leo al final. Nos pregunta Luisa, a pesar de las naves perdidas y de la muerte de gran parte de la tripulación, ¿fue rentable económicamente la expedición y políticamente fue rentable para sus promotores? En este caso, para Carlos I. Económicamente no fue ni rentable ni no rentable. Económicamente, la nao Victoria, el clavo que traía la nao Victoria, la especie que traía la nao Victoria, que era fundamentalmente clavo,